para que cuando la gente quiera como acceder a la sesión, pues pueda saber también como en el marco de que está. Listo, ya comencé la grabación. Listo, muy bien. Entonces, le damos inicio a este segundo encuentro del proyecto Encuentros Vivos, Culturas en Movimiento. Muchas gracias a BIR por sumarse a este espacio para conversar, también a todo el equipo de Plato, que siempre está ahí en primera línea acá con todos los temas de producción del espacio. Contarles que estos espacios de encuentro y de conversación están en el marco de la beca Juntos, que nos ganamos junto con Plato Edro Medellín y el eje Bogotá-Piedecuesta. Este proyecto se ha desarrollado a partir de 3 componentes. El primero fue el componente de circulación, donde 3 de las chicas que hicieron parte de la residencia 2024 de Juntos bajo el tema del agua estuvieron en el Festival de la Tigra, en un espacio de encuentro en la Bellecera con el proceso de la Batucada Guaricha. Estuvimos conversando en torno a proyectos artísticos y culturales donde el agua y sobre todo las afluentes hídricas son el centro, digamos, de la reflexión de los diferentes proyectos artísticos. El segundo componente tuvo que ver con un intercambio de experiencias, Plato Edro en Bogotá, conversando sobre sus metodologías, sus formas de hacer, pero también conociendo proyectos y espacios culturales y reconociendo espacios culturales en Bogotá, y el eje estuvo también en Medellín visitando a Plato, compartiendo un poco lo que hacemos desde la gestión cultural comunitaria y conociendo los procesos justamente de gestión cultural comunitaria que Plato tiene en la ciudad. Este tercer componente que tiene que ver un poco como con transferencia, con diálogo, lo que ha buscado es que coloquemos temáticas que consideramos que son importantes para el sector cultural y artístico y podamos conversar, que sean un pretexto para conversar, para encontrarnos y también para seguir encontrando como esas rutas de seguir caminando colectivamente. Entonces hoy estamos en esta segunda conversa. Nuestra temática va a ser comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente este es un escenario frente al cual nos interesa comenzar a reflexionar, pero también a actuar. Esperamos que hoy tengamos algunos elementos que nos permita consolidar o comenzar a crear esta comunidad de aprendizaje que sentimos están haciendo y está gestando en esta juntanza. Entonces, bueno, darle acá la apertura a BIR para que nos cuente un poquito también de ella, de sus proyectos, de, bueno, ese universo que construye no solamente desde Argentina, sino en América Latina también. Querida BIR, bienvenida. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a cada una de las personas que estamos acá, ¿no? Me preguntaba qué podría pasar si 9, 10 personas conversan sobre lo que significa de verdad lo comunitario. Y ya eso me parecía como algo muy poderoso, ¿no? Contarles un poco que mi primer espacio de facilitación comunitaria fue cuando tenía 11 años. Creo que no hay nadie de Argentina, no sé si sabrán, pero en el 2001 hubo una crisis muy profunda en el país, muy profunda, social, política, económica, fue muy profundo. Y en un galpón que estaba cerca de la casa de donde yo vivía, empezaron a hacer como un espacio comunitario y de apoyo, y mi mamá estaba apoyando eso y un día llegó a casa y nos dijo, nos llenaron el galpón de soja, nos donaron soja, pero solo soja. O sea, el galpón, imagínense un galpón grande, un espacio muy, muy grande, lleno de soja y nada más que soja. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a aprender a hacer pan de soja, leche de soja, milanesas de soja, sopa de soja y hagamos. Así que nos fuimos a aprender a hacer eso y después empezamos a construir unos espacios, ¿no? Que es lo que yo en ese momento para mí era lo que había que hacer. Hoy me doy cuenta que era una facilitación colectiva, que era un espacio de activismo, ¿no? En donde
Comenzamos con un círculo, donde las personas del barrio, este galpón estaba en un barrio, en el barrio al lado del nuestro, que era un barrio que había sido muy lastimado por la crisis, profundamente. Entonces, bueno, empezamos a encontrarnos y a cocinar juntos y a enseñarles esas recetas que empezamos a aprender y a conseguir los otros elementos que necesitábamos y a encender el fuego y a cocinar las cosas para que se las puedan llevar cocidas y ahí empezó esta carrera y esta búsqueda que ya lleva más de 20 años en qué es esto de juntarnos a hacer cuando nos importa algo, ¿no? Con el desafío, que es que personas diferentes se junten a hacer cuando algo nos importa. Y en esa búsqueda pasé por carrera universitaria, posgrados, en conocer estructuras sociales, entender cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las organizaciones, cómo nos organizamos para que las cosas pasen. Y en ese camino también hoy me encuentro descubriendo más cómo trabajamos con las relaciones de poder. Creo que hoy la inequidad es lo que más me atraviesa. Entonces, estoy haciendo una maestría en sociedad, derechos y género, como para profundizar también el entendimiento de cómo se hace, ¿no? Hoy el construir comunidad cuando nos atraviesan tantas complejidades que se empieza a sentir como un montón, ¿no? Como una ola que te viene y... Bien, eso. Así que en ese camino estoy. Les conté un poco y también nada de mi recorrido, pero es la forma en que me gusta presentarme. Y hoy quería contarles dos cosas. Una es cómo, por qué las comunidades de práctica y las comunidades de aprendizaje pueden ser importantes. ¿Por qué importa? ¿No? Y no se los voy a contar desde la lógica de que importa porque somos seres humanos. Les voy a contar algo un poco más que para mí es potente. Y después les quiero contar como algunos, en este recorrido de construir comunidades de práctica, desde ferias locales autoorganizadas, círculos de mujeres, comunidades dentro de organizaciones privadas, dentro del gobierno también, ¿no? En ese camino he descubierto que hay algunos patrones que veo que se repiten y que son los lugares en donde yo, como articuladora de la comunidad, es donde presto atención. Porque si a eso lo dejo pasar, perdimos. ¿Sí? Pero son patrones, son cosas que pasan todo el tiempo en las comunidades, que aparecen en general en el inicio de la comunidad, pero es importantísimo verlas, observar si suceden y entender cuál es el juego que necesitamos hacer. Eso les quiero contar hoy, espero que les sume. A mí me hubiese encantado que me cuenten esto a los 15 años, cuando estaba con grupos barriales. Bueno, yo se los cuento a ustedes hoy. Entonces, y también como intentar ver si conversamos sobre esto. Y eso, sí, interrumpirme para lo que sea y eso. Y veo que algunos estamos con cámaras prendidas, otros apagadas. Espero que podamos estar acá y si estamos ahí intermitentes, avisamos en el chat así sabemos quiénes estamos en la conversación. Bien. Lo primero que les quiero contar es esto. Esto es un modelo. Voy a decir que es un resumen injusto de cómo funciona el cambio social, pero es muy útil, ¿sí? Entonces, es un modelo, los modelos siempre son resumidos, nos faltan cositas, pero me parece muy útil. Y este modelo, que es el modelo del Instituto Berkana, nos dice algo que para mí es fascinante. Nos dice dos cosas que ya más o menos sabemos, que es que hay sistemas dominantes, ¿no? Esta línea que vemos son sistemas dominantes que nacen, ¿no? Que crecen y que mueren. Voy a agarrar uno de estos puntitos para mostrar, ¿no? Como nacen, crecen y están fuertes y se desarrollan y mueren. Los sistemas dominantes no son malos, no es porque decimos dominante es malo, es simplemente el sistema que está permitiendo la vida hoy, ¿no? Por más que no nos guste o por más que lo que sea, está permitiendo la vida hoy. A veces me pasa a mí que digo el sistema dominante del dinero. Del dinero, ¡ay, cómo me molesta! Y al mismo tiempo, hemos construido algo que sostiene de alguna manera, ¿no? Que lo podemos mejorar, que lo podemos cambiar, pero quizás era mejor que la servidumbre, no sé. Estamos tratando de encontrar como humanidad respuestas y vamos probando y algunas empiezan a funcionar
y se expanden, ¿no? Y quizás en esa expansión después mueren, ¿no? Pero es eso, son sistemas dominantes que están como, que tienen fuerza, que logran pasar de ser semilla y brote y se convierten en árbol, ¿sí? Y también hay sistemas emergentes, ¿no? Que crecen, que nacen también desde como la pancita del sistema dominante, se van desarrollando, profundizando y empiezan a crecer, ¿no? Y se convierten, si le seguimos la línea, se convierten en el próximo sistema dominante. ¿Por qué les cuento esto? Porque me parece algo importantísimo, en el término de que podamos ver que las cosas no son lineales. Los sistemas que queremos crear, los paradigmas que nos invitan, ¿no? El capitalismo, el feminismo o el patriarcado, el sistema económico o el sistema tecnológico, la economía financiera, ¿no? Todos estos sistemas son sistemas que nacen, tienen un auge y mueren, y desde la panza de ese auge se empieza a ver un sistema emergente, ¿no? Entonces ahí encontramos semillas. ¿Por qué? Porque el sistema dominante tiene fuerza. Cuando tiene fuerza, hay algunas personas que como que se caen un poquito del sistema, ¿no? Plin, se caen para abajo y empiezan a practicar o a hacer cositas diferentes que empiezan a permitir, yo digo que es que empiezan a probar, experimentar cosas diferentes, porque hay algo que ya no les va, hay algo que ya se dan cuenta que este sistema está bien, pero hay algo que ya no va, ¿no? Y ya vemos que medio que necesitamos probar algo nuevo, hay algunas cosas que están en sombra, que las deja de lado, ¿no? Entonces estos pioneros y pioneras empiezan a probar experimentos más pequeños, que son como un montón de semillas que se tiran al mundo. Y de esos experimentos es que empieza a emerger este nuevo sistema. A mí lo que me gusta contarles, y todo esto pasa en un territorio, ven acá está abajo el territorio, me parece re importante contarlo, porque a veces nos olvidamos, esto no lo dice el modelo, eso se lo agrego yo. A veces nos olvidamos que todo esto pasa en un territorio, como dice Donna Haraway, nosotros no tenemos culturas, tenemos naturoculturas. Porque somos naturaleza, entonces es imposible separarnos de la naturaleza, ¿no? Entonces todo eso pasa en un territorio y en nuestro cuerpo que es territorio. A mí me parece interesante esto, porque hay como un movimiento que lo que dice es que esos pioneros que empiezan a experimentar, lo importante es que se empiecen a visibilizar y a conectar en redes. ¿Ven las redes acá? A conectar en redes. Es importante que esos pioneros no hagan solos. Si bien al principio van a ser solos y solas, es importante que no hagan solos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de la red alimenta este nuevo modelo de vida, este nuevo sistema que está pidiendo emerger, ¿no? Y si ese sistema le podemos decir, por ejemplo, que necesitamos una vida más colaborativa. Entonces empezamos a hacer experimentos de colaboración. Necesitamos recuperar, reclamar nuestro derecho a lo comunitario. Entonces empezamos a practicar. Es importante que esa práctica que empieza naturalmente individual o en grupos muy pequeñitos, se conecta en redes. ¿Sí? En redes quiere decir que yo sepa esto que nos pasa, ¿no? Yo, desde Argentina, tengo mis proyectos y sé que Sandy, que Lina, que están en proyectos también vinculados. Y lo sé, y nos compartimos y nos encontramos en algunos lugares. ¿Sí? Esa es la red, el saber, el compartir información, el saber qué tal está haciendo y yo estoy haciendo también y estamos ahí, a veces nos ayudamos un poco. Esas redes se pueden convertir en comunidades de práctica y acá es donde me parece súper importante que lo hablemos. Porque la comunidad de práctica es el espacio donde podemos empezar a experimentar con más nutrición, con más profundidad. Ven que ahí la panza del sistema emergente se profundiza, ¿no? Va para abajo. Podemos empezar a practicar lo que queremos ver emerger. Sin las comunidades de práctica, seguiremos siendo experimentos aislados. Las comunidades de práctica, que antes pueden empezar como comunidades de aprendizaje, o comunidades, en general son tres patas. Empiezan como comunidad de aprendizaje, o empiezan como un proyecto que queremos hacer juntos, algo del hacer, o sea, aprender a hacer o vincularnos. Empiezan como
esto está terrible, juntémonos a tomar vino y comer juntos y charlar de qué está haciendo cada uno, ¿no? Entonces empieza con alguna de esas 3 patas, hacer, aprender o vincularnos. Esas comunidades de práctica son importantes porque son el espacio de resistencia de este nuevo sistema que queremos que sea el nuevo dominante, que queremos que sea el obvio, lo obvio, ¿no? Lo obvio es tener comunidad, tengo que tener una comunidad de práctica en donde practicar la comunidad. Lo que quiero es que lo obvio sea que el arte es parte de nuestra vida, en el trabajo, en todos lados, tengo que practicarlo en comunidad. No va a pasar desde la red visibiliza, nos da energía, pero la comunidad nutre, la comunidad permite que crezca. ¿Sí? Por eso es tan importante la comunidad de práctica, porque la comunidad de práctica se puede convertir en esto, en un sistema de influencia. ¿Ven? Lo pongo en negrita. En un sistema de influencia, puede convertirse en algo que ya todo el mundo conozca y empiece a expandirse, ¿no? Por todos lados, que sea lo obvio, lo común. ¿No? Necesitamos practicar en territorio. Las comunidades de práctica son ese lugar en donde practicar en territorio, donde para mí es el lugar en donde necesitamos enfocar nuestro activismo. La comunidad global ha construido estructuras para supuestamente mantener la paz y estamos viviendo genocidios desde hace muchos años. Entonces, percibo que por ahí quizás no es tanto o no es suficiente. La comunidad de práctica es el lugar en donde practicamos esta nueva forma que queremos construir. Y lo entretenido y mágico es que empezamos encontrándonos para practicar eso, pero la comunidad es tan mágica que eso va a transformarse en algo que ni sabemos, porque en la práctica va a transformarse. Quizás nos encontramos para practicar un tipo de arte y terminamos explorando otras cosas, otras performances. Quizás nos encontramos para trabajar en el código abierto, para los que trabajan por ahí en temas de tecnología, y terminamos armando una biblioteca abierta de conocimiento vinculado con biología. No sé, ¿no? Lo que importa es entrar con una intención y dejarnos transformar por la comunidad, por la práctica de estar juntos. Me voy a callar ahí. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿O qué movimientos les aparecen? ¿Qué está vivo en ustedes? A mí me encanta esto que dices, un poco diferenciar la red de la comunidad. Me hace mucho sentido, ¿cierto? Las redes, digamos, algunos que nos hemos... En Colombia el tema de las redes en el sector cultura tomó mucha fuerza de tú hace una década más o menos. Y claro, yo siento que las redes tienen, siempre he dicho que las redes tienen como 2 paticas, ¿sí? Así como las comunidades. Tiene una patica que tiene que ver, desde redes lo llama como el arte, ¿no? Lo que te motiva a juntarse, ¿sí? Esto que nuestro propósito común. Y resulta que si tú no tienes una arquitectura de esa red, pues el propósito común y la red se va a acabar, y lo vemos en la experiencia de muchos procesos que se hacen llamar redes, pero donde no pasa mucho, ¿cierto? Donde no pasa mucho, y yo siento donde sí hay una necesidad que haya una arquitectura de sostener las redes, que a veces implica que muy pocas personas, ahí sí lo que tú nos preguntabas ahorita, no solamente que sean parte, sino que trabajen para la red, ¿no? Y me gusta mucho esta noción de comunidad, de una comunidad que nutre, ¿cierto? No es solamente que visibiliza, porque ahí el propósito no es visibilizar, eso me conecta mucho, el propósito es nutrir, y en ese nutrir, digamos que es algo que por eso estamos en esta conversación, cómo nutrimos también como esos saberes que tenemos, ese saber hacer, cómo comenzamos a construir y también a mantener, porque siento que también en las mismas comunidades de práctica, que hay una pregunta que te tengo bien, es cómo mantenemos estas comunidades, ¿cierto? Estas comunidades del aprendizaje, estas comunidades de práctica. A mí me hace mucho sentido eso, como ver esta diferencia de una con la otra, que no necesariamente tienen que ser excluyentes, pero que sí hay unos propósitos que son diferentes. Entonces yo resueno mucho con eso. Estefanía, habías levantado la mano. Sí,
Pero iba de la línea de Sandy, como no sé si vamos a llegar allá, pero ¿cuáles son esas, o sea, como estamos trabajando con humanos cambiantes, cíclicos, perturbados de diferentes formas por la existencia, cómo tratar de sostener esas comunidades a largo plazo para que precisamente eso tan orgánico de a mí me interesa esto, me llama lo otro, no haga perder el foco de lo que se quiere lograr o de las iniciativas que más que sostener el día a día sostienen esa idea, pues ese ideal a largo plazo. No, está buenísimo lo que traen, es la gran pregunta. Yo les voy a contar algunas cosas que creo que pueden ser importantes tener en cuenta. Me gustaría primero traerles esto de que, claro, muchas veces, y esto es una mentalidad muy de esta época, en donde lo que parece importante es que tenemos que comunicar y a través de la comunicación, principalmente virtual, vamos a lograr cambios. Es una idea, una hipótesis que tenemos en esta época. No siempre funciona así, es falaz, o sea, a veces pasa y a veces no. Entonces, lo que pasa acá es que la comunidad de práctica nos invita primero a acuerpar lo que queremos, porque si no estamos contando cosas que no acuerpamos. Yo voy a decir algo muy esotérico, pero realmente lo creo así. En mi experiencia de comunidad de práctica, si una red o un pionero en experimentos que todavía no están nutridos por una práctica comunitaria quiere comunicar, lo que le pasa es que no recibe mucho feedback, no recibe mucha atención, no recibe, ¿no? Porque no está acuerpado. Para mí es algo energético y corporal y material de que no está materializado realmente este proceso. No está biodigerido, no está. Entonces, primero, por eso desde las redes no nos podemos saltar un ser, un sistema de influencia, necesitamos nutrir. Hay que nutrir. Hay que crecer en eso, ¿no? El nutrir nos permite crecer en ese cuerpo colectivo que estamos construyendo. Y lo otro es que cuando practicamos comunidades de práctica, así como estamos súper conectados con la vida de esa comunidad, tenemos que aceptar la muerte de esa comunidad. Muchas veces lo que nos pasa, y nos ha pasado en una comunidad hace muy poquito, que es algo que pasa al principio en general, ¿no? Como que parece que hay energía, la gente se junta y bla, y hay como una sensación de cómo mantenemos esto. Y yo soy ahí súper filosa. La pregunta no es cómo lo mantenemos, la pregunta es qué hacemos con esto ahora. Si somos 20 personas involucradas en algo que nos importa, ¿qué hacemos con eso? No cómo nos mantenemos en el tiempo. Eso es una mirada también muy de esta época, en donde le tenemos un miedo a la muerte, le tenemos un miedo a que las cosas terminen, no sabemos atravesar esos dolores. Entonces queremos que la cosa se mantenga aunque esté en estado vegetativo, aunque no tenga una vida digna, aunque... Y lo eterno no existe, ya lo sabemos. Entonces, antes de preguntarnos, ¿qué es lo que a veces nos preguntamos en nuestra vida, ¿no? Bueno, ¿cómo vivo más años? En vez de decir, che, ¿qué quiero hacer este año para que mi vida sea nutrida? Bueno, es lo mismo, en la comunidad también hacemos eso, de decir, bueno, sí, ojalá, todos tenemos el deseo de mantener esto para siempre porque es precioso, o porque hay energía, o porque hay fuerza. Buenísimo, no lo negamos, pero ahora tenemos energía y fuerza. ¿Qué vamos a hacer con esta energía y con esta fuerza? Y si somos 5 es perfecto, y si somos 10 es perfecto, y si somos 120 también, ¿sí? Entonces, cambiar la pregunta, porque si no lo que nos va a pasar es que vamos a enfocar nuestros esfuerzos en mantener algo rodando y no en nutrirnos, no en nutrirlo, no en practicar ahora. Entonces vamos a hacer más cosas que tienen que ver con que la cosa sea amena, que no haya conflicto, que la gente se sume, pero que no haya incomodidad. Estamos hablando un poco de la incomodidad y la comodidad. Es lo mismo, ¿no? Veo que hay un mensaje en el chat. Eso iba a decir, Vi. Hay una preguntita de Latinovación Team UDA. Entiendo que es un grupo de investigación. Si quieres prender tu micrófono y... Sí, por favor. Está súper bien, eres muy bienvenido a la conversa. O bienvenida, o bienvenides.
Bueno, si no dice, Sí, sería lindo escuchar, pero también podemos leer, veamos ahí que... sí. Ah, están sin micrófono. Bueno, Ok. ¿lo podemos leer? Ay, qué bueno. Dice, muchas gracias por los espacios, saludos a la ponente, saludos Vivi, excelente tema. Nosotros desde el grupo de investigación al que pertenecemos tenemos una pregunta sobre el cómo es posible sostener y promover prácticas comunitarias inteligentes en medio de procesos sociales y comunitarios en donde existen muy pocos intereses por seguir sosteniendo prácticas y comunidades de cambio, transformación e inteligentes por parte hasta de las mismas comunidades. El sentir de un desgaste que a veces se convierte en algo agotador también. Sí, desde ya. Y está buenísimo esto que traen. Miren, acá, por ejemplo, una de las comunidades que para mí fue más desafiante a nivel liderazgo, pero que también es el amor de mi vida, es el amor de mi vida, es la feria vecinal. Acá hicimos una feria vecinal de 150 vecinos y vecinas de diferentes niveles sociales, en una plaza que había tenido una historia súper dolorosa de un robo que se convirtió en un asesinato, o sea, una situación así como muy dura. Y la intención era generar mi intención y de mis colegas, mis vecinos, que éramos 3, era generar un espacio que sea transformador para nosotros, que nos permita ir preparándonos como barrio para ir entrenando esas competencias que necesitamos, este sistema emergente que necesitamos, para dar respuesta al colapso que vamos a que cada vez se nos corta la luz, hay situaciones ecológicas, hay calor, entonces, ¿cómo nos vamos a ir acompañando como vecinos? No que salve quien pueda, sino que nos vayamos acompañando, ¿no? Y practicar 20 años antes, porque son competencias que tardan en desarrollarse. Esa es nuestra intención. Entonces, si yo iba a la comunidad barrial y les decía, esto no iba a venir nadie, nadie iba a venir. Porque nadie va a venir, porque estamos hablando de cambio, de transformación, y la gente está tratando de resolver qué va a comer a la noche, qué va a cocinar, los chicos en el colegio, ¿no? Como quizás hay otras formas de habitar el mundo que tienen otras prioridades, y es lógico, quizás por eso es hermosa la diversidad humana. Algunos estamos súper pensando cómo construir comunidad, y otros están pensando en tengo que resolver cuidado de mi familia, cuidado de mis adultos mayores y todo lo otro, ¿no? Entonces, para mí acá lo importante es conectar con nuestra comunidad en qué necesita esta comunidad hoy. No qué vamos a transformar, qué necesita esta comunidad hoy. ¿Qué es increíblemente sexy y que nadie nos va a poder decir que no? Y nosotros hicimos una feria. Acá no hay feria, está la plaza, la feria con música, con plantación de nativas, con feriantes del barrio. Es imposible, no, o sea, todos queremos ir, comida rica, es como música, comida rica, el sábado a la tarde, un plan, vas caminando. Es que no puedo decirle que no, es hermoso, ¿no? Entonces hicimos eso, y yo nunca había hecho una feria, pero me informé cómo se hace una feria y hicimos feria. Y la empezamos a hacer una vez por mes y la autoorganizábamos. Y practicábamos en esa autoorganización cómo hacer acuerdos, cómo conversar, nos conocíamos. Un señor de 60 y una chica de 20, y el señor la conoció cuando era chiquita porque porque su hija era la maestra del colegio. Como esas conexiones que empiezan a aparecer, que son preciosas, y que nos empiezan a mostrar la red que somos, ¿no? Y de esos 120, 100 por ahí que éramos, había unos 30 que estábamos, que eran más la red, había unos 30 que estábamos en el armado mucho más comprometidos y haciendo comunidad de práctica, ¿no? Entonces, creo que hay algo de la comunidad de práctica, el querer transformar, es una forma de mirar lo que a algunos nos ilumina y nos da energía, pero a otros no. Y entonces conectar con qué es lo que esa comunidad necesita ahora.
qué es lo que ese territorio necesita ahora, qué es lo que ese grupo de profesionales necesita ahora, y practicar la comunidad desde eso que es imposible. La esencia del foco, yo los quiero invitar a cambiar el foco, porque los focos que tenemos son focos que en general son de este sistema dominante. Entonces, si nosotros queremos crear otra cosa, tenemos que hasta preguntarnos cosas diferentes. Estefanía, hiciste así, pero no sé si levantaste la mano también. ¿Querés sumar algo? Quería decir que sí, que me parece, estoy teniendo un aha moment por el cambio de la pregunta, porque de verdad, y yo tuve la fortuna de ir a la universidad y de preguntarme siempre por la sostenibilidad. Y bueno, me encanta que lo vincules con el esoterismo, sino realmente con el conocimiento propio. O sea, yo qué necesito, porque la sesión pasada también teníamos a una de las invitadas diciéndonos qué necesito yo aquí, no tengo nada más resuelto, y wow, no me lo había pensado para mí, pero no para los objetivos de la comunidad. Entonces, bueno, que estoy muy de acuerdo con eso, y que gracias por ponerlo en estas palabras tan sencillas que realmente transformaron esa visión. Gracias, Estefanía. Sí, porque estamos hablando de la vida. Entonces, aunque hable de mí como individuo, de comunidades, puedo hablar del jardín con los mismos términos. Estamos hablando de cómo se desenvuelve la vida, y la vida se desenvuelve de maneras que nos permiten florecer. Entonces, ¿cómo nos nutrimos para florecer? Como individuos, como comunidades, ¿no? Y nos vamos a equivocar. Y bueno, ahí vamos repensando, ¿no? Y aparte quería decirles algo muy importante que aprendí hace poco. Me hubiese gustado aprenderlo antes. Y es que a nadie le gusta que lo cambien. Entonces, si generamos espacios en donde como articuladores comunitarios lo que proponemos a las personas es hagamos esto para cambiar, como que no sé, quedó en otro momento, estaba bueno, pero hoy estamos en un sistema que nos piden no ser nosotros tanto, que no queremos habitar un espacio más en donde también acá tenemos que cambiar. Queremos ser nosotros, queremos ser, ¿no? Entonces queremos comunidad de práctica para ser. Para ser, y ya. ¿No? Y en eso, contarles como algunas cositas, estas cositas que me hubiese encantado que me cuenten antes, ¿qué me parece importante valorar al principio? Puede ser en el medio también, pero creo que al principio es como, puede ser con esto de mantener, de sostener. Si al principio acompañamos estos cambios de pregunta, me parece que puede ser muy potente y la comunidad ya se sostiene sola, porque empieza a cambiar sus preguntas y sus conversaciones. La primera es esta que les decía. Percibo una profunda, una gran intención de que cuando somos comunidad queremos llevar esto a otras personas. Queremos que otras personas sepan, se sumen, que seamos muchos, ¿no? Pero esta es una lógica como de crecimiento, ¿lo ven? Es la lógica capitalista, que la empresa te va bien cuando tenés más gente, más plata. Es una lógica de consumo. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Viene como un poco desde ahí. En cambio, los quiero invitar a que nos movamos. Creo que está mal que seamos más, pero lo que trato de traer es que se polariza solo hacia ahí. Entonces, si somos 10, decimos, ay, esto, somos 10, ¿qué vamos a hacer? Bueno, 10 es un montón. Es un montón. Nosotros en la feria empezamos siendo 3, después fuimos 20 y después 120 en 5 meses, ¿no? O sea, lo importante es que nutrimos lo que somos. Por lo menos los que estamos acá estamos nutriendo. Y eso atrae, ¿no? Es bello. Entonces, esto, como cambiar la pregunta de cómo vamos a llevar esto a otras personas, cómo vamos a hacer más personas, cómo vamos a conseguir plata, como dejar eso un poquito para más adelante y empezar a preguntarnos cómo practicamos lo que queremos ver emerger. ¿Cómo nos nutrimos? ¿No? Ok, somos 10. ¿Cómo nos nutrimos? ¿Y cómo empezamos a practicar? Lo otro es lo que tiene que ver con el liderazgo. Estamos muy acostumbrados a la concentración de poder.
y de maneras autoritarias y también de maneras muy carismáticas, ¿sí? Pero no deja de ser concentración de poder. Nos damos cuenta cuando las personas piden mucho permiso para algo, ¿sí? Yo cuando en una comunidad, a mí como articuladora, me piden mucho permiso, es porque estoy reteniendo poder, me da información eso. Me dice, hay algo que necesitas cambiar en tu forma porque estás reteniendo poder, ¿sí? O si siempre se escuchan las mismas voces, también. Ahí eso nos da una pauta de, acá se está centralizando el poder. Y cuando hay consumo y soledad, cuando los que están haciendo se sienten solos. Eso quiere decir que están concentrando el poder, no porque sean malos, sino porque pasa. Y cuando la lógica es más de consumo, ¿se dan cuenta cuando la gente va a una comunidad pero en realidad va como a consumir información o a conseguir algo y no está conectada con la reciprocidad? Bueno, esas cosas son alertas, pero no para dejarlas pasar y a ver qué pasa, no, es para intervenir. ¿Y cómo intervenimos? Practicando la reciprocidad. El liderazgo rotativo, estoy haciendo lío. El liderazgo rotativo no va a pasar porque lo digamos. Porque digamos, bueno, vamos a practicar el liderazgo rotativo. Sí podemos visibilizarlo, podemos, la metodología de tejer redes, que después les mando una biblioteca que tengo, nos habla de diferentes energías y animales que podemos encarar, y podemos hacer dinámicas en donde nos visibilizamos con qué es lo que cada uno está trayendo, qué liderazgo está trayendo y cómo. Pero al mismo tiempo tenemos que practicar la reciprocidad. El liderazgo centralizado se rompe cuando nos ayudamos mutuamente. Miren, en el galpón este que les contaba cuando era chica, yo era muy chica, pero a la vez con mi mamá estábamos sosteniendo ese espacio, teníamos un montón de poder, ¿no? Y un día me pasó, que es una historia que yo llevo en mi corazón, me pasó que yo tenía 11 años, era muy chica y me bajó la presión por primera vez, porque íbamos muy temprano, íbamos como a las 7 de la mañana. Y me bajó la presión y a mí nunca me había bajado la presión. Entonces era rarísimo, me sentía mal. Y José era un hombre que iba a cocinar para llevar la comida a su familia. Y José me hizo un té y le puso mucho azúcar. Y se quedó al lado mío, mientras yo me tomaba el té, a ver cómo me iba sintiendo mejor. Yo ahí aprendí de reciprocidad. ¿Lo ven? Porque nos estábamos cuidando los dos. Los dos estamos atendiendo al bienestar de la otra persona. Eso es lo que buscamos. Y para eso necesitamos pedir ayuda. ¿Sí? No, como si estamos centralizando poder, pidamos ayuda. Pidamos ayuda hasta para no centralizar poder. Como, no sé qué estoy haciendo, pero estoy centralizando poder, ayúdenme por favor. ¿Cómo salgo de acá? ¿No? Como podemos pedir ayuda. Pedirnos ayuda y ofrecernos ayuda. Lo otro es que muchas veces lo que hacemos en las comunidades es tender, cuando hay conflictos, cuando hay un problema o demás, o simplemente por costumbre, tendemos al control. Mi invitación es que en vez de reglas tengamos conversaciones, porque así practicamos conversar. En la feria, por ejemplo, en general en las ferias a las personas se les ponen puestos o lugares y se les asignan, ¿no? Lugar 1, lugar 2, lugar 3, 4. Y la persona ya llega y se sienta en su puesto o se acomoda en el lugar. Nosotros en la feria lo que hicimos es poner zonas. Como, esta es la zona de 20 feriantes, esta es la zona 2 y esta es la zona 3. Entonces había 20 feriantes por zona. Y en la zona se tenían que llegar, saludar y coordinar a dónde se iba a ubicar cada uno. Al principio es un tema de tensión altísima, porque vos te pusiste en mi lugar, porque el otro se puso al lado mío y vendemos lo mismo, porque muchos conflictos que no se imaginan. En vez de decir, bueno, a mí me decían mucho, bueno, pero poné lugares, ordenalo, ¿no? Poné control, orden. Y yo lo que les decía es, aprendan a conversar. No es tan difícil. Aprendan a conversar. Aprendan a ceder entre, somos vecinos. Si no podemos conversar sobre un lugar en una feria, no me quiero imaginar cuando suba al río. Entonces, en vez de poner todos los controles, llevar a qué conversaciones necesitamos practicar para que cada vez fluyan más. Y fluyeron, esos fueron los primeros 6 meses. Después ya no hubo más conflicto con eso, ni uno, porque aprendimos a hablar.
Lo último que les quiero contar es, y creo que se conecta con eso, es que muchas comunidades tienen barreras implícitas. Para poder entrar, no sabes qué tenés que hacer. Y hay una sensación de superioridad, de, esta comunidad somos geniales, somos hermosos, todos lo hacemos bien. Ojo con eso, ¿sí? Porque eso a una comunidad les lleva al monocultivo, y el monocultivo de las mentes no va a permitirnos practicar en diversidad. Y no lo digo por humana, pero lo digo también porque de verdad la comunidad necesita diversidad. Entonces, por ahí podemos movernos a aperturas explícitas. Por ejemplo, en la feria. Lo que queríamos cuidar era que el espacio sea comunitario y que podamos autoorganizarnos. Entonces, lo que pusimos fueron 2 reglas. Una es que vivas a una distancia que te permita venir caminando o en bici a la feria. Porque si tenías que agarrar un auto, no ibas a venir a los encuentros de organización. Entonces, ibas a venir solo, pero porque es un bajón. Digo, yo tampoco iría. Entonces, que puedas venir caminando o en bici. Eso nos marcaba más o menos el barrio. Y lo otro era que el producto que vendes lo hagas vos, que no nos vengas con productos comprados en el mercado, porque ahí va a salir más barato y aparte iban a hacer procesos industriales que no nos benefician a nadie, porque al final no construyen nuevos emprendedores. Eran las únicas reglas, todo lo demás aceptadísimo, todo lo que entraba. ¿Sí? Esas son las reglas, pero cuidaban lo que queríamos cuidar, lo principal, lo demás libre. ¿Ven? Reglas mínimas y explícitas, claras, siempre las mismas, repetidas. Estas son las cosas que creo que si cuidamos, puede haber más fuerza para que la comunidad empiece como de buenos modos, ¿no? Empiece de una manera que le da como un poco más de vida. Eso. No sé si hay comentarios, no sé, como cuéntenme. Buenísima, no, yo estoy acá feliz porque me estoy imaginando justamente, o sea, gracias por decírnoslo en este momento que estamos justamente gestando esta idea de comunidad de aprendizaje. Me parece que es muy poderoso porque nos permite tener, digamos, estos 4, ¿qué serán? Como 4, voy a ponerle cualquier palabra, estos 4 nodos. Para tenerlos muy presentes en esto que no sabemos cómo, o sea, sabemos que hay una pulsión de esta juntanza, pero me parece que está muy poderoso porque también nos permite, digamos, que esa comunidad crezca en una diversidad que es nuestra intención, ¿cierto? Pero que crezca justamente para nutrir, porque claro, yo pienso, cuando tú estabas hablando, yo decía, pues madre, yo me siento todavía en la parte de abajo, sí, control, yo amo el control, 5 y 5, empecemos ya, pero entonces también me hace mucho sentido este tema de los liderazgos rotativos, ¿no? Claro, esto no es solamente decirlo, esto es practicarlo. No, esto es practicarlo y esto es ponerlo en común. Entonces, no, yo me siento así como muy conectada con voy a ponerle ese nombre como con esos 4 nodos que siento que nos pueden permitir ir tejiendo esta intención que tenemos. Entonces, acá, chuleado y lista para practicar. Sí, Lini. Ay, sí, yo también estoy muy emocionada, una porque pues estamos en la práctica constante, sí, y quisiera simplemente contar 2 cosas porque promoví el libro de micropolítica de los grupos, que habla de esos cambios de roles y de hacer eso, tomar diferentes roles y no tener el control. En Plata el proceso siempre ha sido bueno, si vamos a caminar la palabra con la comunidad, hagámoslo desde adentro hacia afuera. Entonces hemos fortalecido mucho desde el equipo interior, como nosotras mismas. Y empezamos en el 2013, 2012 con este libro y lo leímos juntos como colectivo y lo practicamos, ¿cierto? Como eso de cambiar los roles, pues que cada uno lo hiciera. Y además
teníamos a alguien que limpiaba la casa y dijimos no más, nosotros mismos limpiamos la casa, iba a ser rotativo y cada persona desde la dirección hasta, ¿cierto? Pues el que menos venía le tocó lavar. Y estuvo muy maravilloso ese aprendizaje para eso, no en un momento de, digamos, de que se empieza a solidificar la organización, pues no permitir que se enyesara así concreta, sino poder alimentarla desde esa flexibilidad. Y eso nos llevó a estudiar género en conjunto, ¿cierto? Empezamos con transhack feminismo y después realmente, digamos que van pasando cosas en organizaciones y colectivos que pueden ser catastróficos, ¿cierto? Aprendemos también como desde el error y aprendemos desde que nos pasan cosas en el interior y entonces, ¿qué es lo que necesita el colectivo en este momento para resolver esta situación? Y así nos hemos ido creciendo. Pero definitivamente ese libro es muy chévere. Me encanta que Sandy y yo nos sentimos, pues, como yo desde Plato también lo siento, es como estar ahí en esa parte de abajo, pero también es desconsolador cuando, por ejemplo, nosotros que hablamos, pues, como nos gusta la tecnología y somos del movimiento, pues, digamos, como cypherpunk, de la cripto y entonces nuevos sistemas económicos que emergen, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Se vuelven dominantes, entonces pasan cosas como Millie, que sacó esa meme coin, entonces ya todo lo que era emergente, innovador y todo, como que se lo come el sistema. Y eso también, como comunidades desanimadas, es también como desanimador, como pucha. Es como si se comercializaran todas las apuestas en contra. ¡Ah! Pero bueno, ahí vamos, seguimos en práctica y sí me parece que es importante estas comunidades de práctica en muchos gremios, o sea, ojalá no fueran solo los artistas, sé que nos incumbe un poco, ¿cierto? Como poder tener esa experimentación de comunidad y como de relaciones más dignas, más bonitas, amorosas, de cuidados, de espacios seguros, ¿cierto? Pero esto debería ser una práctica que el mundo debería empezar a hacer y que pues que se salga un poco también del cuidado solo de los humanos, pues de lo no humano y de los otros seres vivos también pienso que es importante. Y ya, muchas gracias. Gracias, Lina. Es que me traes algo que para mí es súper clave y es que nos acercamos a la comunidad de práctica queriendo transformar el mundo y practicar eso, pero después vamos aprendiendo que la transformación lleva años, lleva generaciones, entonces quizás lo que estamos haciendo es un punto en un tejido que recién va a poder verse con más claridad 2 generaciones después. Entonces, la comunidad, si nos acercamos a la comunidad de práctica para que resuelva, con un objetivo, ¿no? Como ahí estamos de nuevo entrando como en esta idea de estos tiempos acelerados, de que en un lifetime, vieron una vida de una persona se puede cambiar el mundo, que es mucho lo que nos cuentan, pero quizás no, lleva más tiempo y eso nos habla de la intergeneracionalidad, es como cuando plantamos un árbol. Y sombra no me va a dar a mí, ¿no? Y es eso, como entregarse a ese sinsentido y misterio de la vida más allá de mi vida. Sandra, levantaste la mano, ¿no? Sí, realmente repotente esta conversación. Muy agradecida por este espacio, porque has entrado como a romper un montón de creencias y de prácticas que seguramente muchas estamos haciendo o replicando, o si nos han incomodado, como que no hallábamos muy bien por qué nos incomodan, pero entonces partir diciendo, no sé, antes de la red es la comunidad. Entonces para alguien puede sonar a sinónimos, pero no entender que la red de pronto más comunica y la comunidad eso, más practica. Entonces primero la acción que la muestra.
Entonces, hay como un cambio muy poderoso. Esto otro que decir, la transformación lleva años y puede tomar generaciones. Entonces, volver a pensarnos en esa naturaleza como semillas que plantamos y que no crece ya. ¿Cierto? Que no queremos como que sea transgénico, que sea así reacelerado, inyectándole hormonas, ¿cierto? Como que decimos, pucha, ya queremos para mañana una transformación. Además, porque también decías como, ¿y qué es la transformación? ¿Qué están pidiendo esas comunidades que quiero a veces intervenir o con las que quiero compartir? Muchas veces nunca se pregunta, ¿cierto? Yo voy desde mis teorías o desde mi sentir o desde mi práctica artística, creativa, investigativa o desde la academia, que muchas veces es un error enorme, que la academia cree llevar un montón de respuestas, pero nunca pregunta. ¿Cierto? Entonces, tan valiosísimo eso de realmente cuáles son los tiempos de un territorio, cuáles son los tiempos de una comunidad. Yo recuerdo mucho en un trabajo en la isla Mantaní, en el Perú, que comenzamos a hacer y la organización desde afuera, o sea, como desde la fundación y desde quienes entregaban los recursos, nos decíamos a quienes estábamos en el territorio, hay que hacer talleres 2 veces a la semana, pero nunca le preguntaron a la comunidad si podían hacer talleres 2 veces a la semana o hagan un círculo de mujeres no sé cuántas veces. Entonces las mujeres nos decían, en esta luna no podemos porque en esta luna estamos en siembra, en esta luna no podemos porque, ¿cierto? Entonces como que digo, pucha, tenemos que leer primero dónde estamos parados realmente, qué necesita esa comunidad, qué necesito yo en esa comunidad, que al final es pues aprender. Entonces, muy poderoso lo de cambiar los ojos y algo que con lo que arrancaste que también me pareció vital de ese sistema dominante que también muchos de quienes nos sentimos en ese ser emergentes o que siempre nos estamos incomodando, moviendo porque no nos sentimos del todo a gusto, muchas veces escuchamos ese sistema dominante como que es lo que hay que atacar y decís eso y de pronto no todo hay que atacarlo, ¿cierto? Hay cosas que a lo mejor están bien y que eso que está mal, que nos incomoda, pues es lo que podemos repensarnos y abordarlo desde otra manera. Entonces, no, muy brutal, muy atraviesa todo el ser. Tengo ganas de compartirles. Voy a desplazar un poquito la presentación del QR solo un segundo, porque quiero, mientras charlamos, elegí algunas fotos de comunidades y para que sigamos charlando en este cierre, pero que me pareció importante, no sé si se ven, igual está raro, ¿no? ¿O se ven? Ahí está. Sí, se ven. Poder mostrarles fotos de comunidades haciendo cositas, comunidades de práctica. Y eso. No sé si alguien más quiere compartir algo más. ¿Sí? Hey, Vir, un placer de verdad conocerte y poder tener la oportunidad de compartir en el espacio. Yo creo que es muy bacano, o sea, a nivel académico, sobre todo a nivel de movilización, a nivel de organizaciones, colectivos, juntarnos. O sea, yo siempre he partido de la idea y esa es una de las cosas que me alinea mucho con Plato Edre, el trabajo que realizo con los grupos con los que trabajamos, y es que el juntarnos para hacer, ¿cierto? Juntarnos para hacer. Yo de verdad agradezco mucho una respuesta que diste, y es pensarse por encima, perdón, no pensarse por encima de, sino en función de. Me parece muy bacano, ¿cierto? Porque muchas veces, y nos suele sucediendo, y era algo que yo compartía con mis estudiantes en algún momento, y es que por más que externalicemos las cosas o le pongamos una mirada desde fuera a las comunidades, ¿cierto? El hecho de no compartir, pensar y dialogar no sesga, no cierra la visión, ¿cierto? Nos cierra la visión, nos cierra las formas, nos cierra formas y posibilidades de crear y construir desde ahí, desde lo comunitario. Y eso me parece chévere, volver a ese punto, ¿cierto? Que es un encuentro muy bonito. Yo quería como agregar algo, y ahorita que colocaste las imágenes, y es que
el juntarnos también hace parte de un proceso comunicativo muy bello y es fundamental hacer esa memoria de esa vivencia hoy que estamos construyendo y por la cual muchas y muchos seguimos luchando en diferentes territorios, ¿cierto? Hacemos juntanzas para contarnos y poder configurar un entramado de colectivos, de actores, de actrices, de lideresas, de líderes que estamos en muchas partes haciendo muchas cosas y que ese movimiento, ¿cierto?, tiene un registro histórico que hoy a través de los dispositivos móviles, la fotografía y el video puede evidenciarse con más valor. Yo creo que hago ese llamado a que también reconozcamos la importancia de sistematizar nuestra memoria visual frente a lo que hacemos, porque es bello comunicarlo, pero es mucho más importante que la gente sepa que se está haciendo y que está sucediendo. En Plato de Oro tenemos una apuesta bastante linda por ese compartir desde la comunicación, pero no una comunicación institucionalizada, sino una comunicación más centrada desde lo comunitario y desde los rostros de los y las protagonistas que trabajan a nuestro lado, ¿cierto? Era eso. Muchas gracias, Vir, de verdad, genial el espacio. Yo estaba pensando, ahora mientras les escuchaba, como en una analogía con un jardín salvaje, ¿no? Un poquito lo que tú dices, Viri, es como la comunidad necesita diversidad y ese espacio de lo comunitario pues tiene todos los seres que pueden tener un jardín salvaje, ¿no? Unas plantitas que son las buenasas, para no llamarlas malezas, las buenasas pues que tienen una vida muy corta, ¿cierto? Entonces también somos todos los que ingresamos a esta comunidad, pues unos bichos, unos seres que tienen unas necesidades de cuidado, tienen unas necesidades, la pregunta, ¿no? Unas necesidades de estar en esta comunidad y pienso que ese suelo que está ahí también nutriéndose de lo que se muere, de lo que se descompone, en últimas, pensando en la analogía, puede ser esa comunidad, ¿no? Donde unos estamos más tiempo, otros menos, ¿cierto? También como, creo que la analogía con la naturaleza siempre es muy poderosa y nos ayuda como a aterrizar esas nociones, ¿no? Esas nociones también, pues, de esos liderazgos rotativos, del control, ¿no? Creo que pensaba mucho en eso, como que ahorita pensaba, últimamente tengo como una fascinación por las buenasas, esas florecitas allá escondidas, la flor del trébol, no sabía que tenía flor del trébol, me la pillé porque como está lloviendo tanto tengo un montón, y un montón de diversidad en el jardín, ¿cierto? Solamente hablando de las plantas, que es muy poderoso, y me gusta pensar la comunidad que se está gestando, que queremos que se geste así, como un jardín salvaje, con los bichos, con las formas, con los tamaños y como con todo lo que invita eso, lo salvaje también. Siento que lo salvaje también nos invita como a hacerle como un quiebre a la domesticación a la cual estamos además como tan acostumbradas, güey. Ahí viejo, Sandrita. No, hay para sumar a lo que dice Sandy, pues que habla de las buenasas o también llamadas pioneras en otros lados y que Virginia lo mencionaba, ¿cierto? Los pioneros que en algún momento se están moviendo en esa escala entre lo dominante y lo emergente. Entonces también cuando decías eso de a veces nuestra pelea con lo dominante, pero que lo dominante terminó siendo de repente una respuesta antes emergente, ¿cierto? Y que logró, ¿cierto?, crecer más y que logró coger raíz, pero que también en eso cíclico, es que todo lo has hablado como de una manera muy cíclica que me parece muy valiosa, eso cíclico que tiende a morir porque ya en otra época, en otro momento, eso que era emergente, que se volvió dominante, ya deja de funcionar, entonces tiene que pasar por ese proceso también de cambio, de muerte, para que surja otra cosa. Entonces, pues ese pensamiento también desde lo cíclico, desde lo orgánico, desde lo natural, pues es muy poderoso para entendernos también desde el trabajo creativo y comunitario. Sí, Sandra, y piensen que lo que estamos creando hoy, que nos parece maravilloso y fabuloso, también tiene sus sombras. Entonces también va a morir, porque en algún momento, si la humanidad sigue, hay algo que no va a poder cubrir
y va a pasar lo mismo que pasa ahora, ¿no? Como digo, son sistemas, así como el sistema feudal, ¿no? Los sistemas comunitarios anteriores, como los sistemas cubren necesidades, se expresan desde ahí, pero otros no, porque no somos perfectos y los sistemas que creamos son humanos, no son perfectos. Entonces también eso, a mí me invita a bajar también mi ego y decir, bueno,